Rock, soy David y esta semana en los Jonas Bloggers vamos a hablar de nuestra salida del closet. Entonces mi historia empieza cuando yo tenía como 15 años y es que entré a la preparatoria y yo en esa época de mi vida era básicamente asexual. Yo decía que me gustaban las mujeres porque era como lo que estaba como correcto decir, políticamente correcto decir, pero no es como que me gustaran realmente. Pero también yo en mi mente no había aceptado que me gustaban los güeyes. Pero no fue hasta que un verano y fui a San Francisco y vi al Gay Pride. Bueno, como conté en el video pasado, fui al Gay Pride. Y yo hasta ese entonces, yo no había conocido gays en toda mi vida. O sea, nunca, solo sabía, o sea, sabía que existían, los había visto en revistas o así en una película, ¿sabes? Como sabía de la existencia de gays, pero yo pensaba, tenía como un estereotipo de que deben ser así. Entonces cuando llegué y vi en Gay Pride de San Francisco como tanta variedad de gente, me dio muchísima curiosidad, ¿no? Dije como de, wow, esto es todo un mundo. Entonces me dio muchísima emoción porque dije, cuando regrese a la escuela, como quiero vivir eso, quiero conocer gente así y todo, pero igual no me sentía como en la confianza de llegar como de, hey girl, ¿qué crees? Soy gay. Entonces llegué, o sea, así que cuando entré a la escuela, lo primero que hice fue decirle a mi mejor amiga de ese entonces, como de, oye, ¿sabes qué? Es que creo que soy bisexual. Entonces para mí fue como un peso enorme que me quitaron de encima porque por fin tenía alguien con quien podía platicar como de la gente que me gustaba. Entonces, si bien aún no tenía la confianza de acercarme a alguien y decirle, oye, me gustas, o de intentar salir con alguien o lo que sea, y no fue hasta... Entonces, cumplí 16 años y fue la época que empiezas a salir de fiesta y todo, y yo tenía un grupo de amigos que eran así, que todos éramos aparte muy parecidos en intereses y todo, que no eran de hecho de la escuela, eran como afuera de la escuela. Y un día fuimos a una fiesta de disfraces que justo fue lo que conté en el video pasado, como de primer beso con un güey. Entonces me besé con un güey en la fiesta de disfraces y fue un shock enorme, ¿no? Porque todos mis amigos de ese entonces fueron como, no, es que ya viste que David se besó con un güey, que no sé qué. Y me acuerdo que para mí fue así, pues ya, ¿qué hacía? ¿No? Ya lo vieron, ni modo que me hiciera güey, o sea, pues ya. Pero ese momento fue muy feo. Porque, de hecho es muy curioso, todo ese grupo de amigos después resultó que todos eran gays. Pero en ese entonces, como no me rechazaron en mi cara, pero empezaron a hablar súper mal de mí. Y le empezaron a contar a mucha gente y todo. Y yo ahora como lo veo a la distancia, es que creo que era su manera de... Como de igual este güey, o sea yo, así como ya se besó con un güey, igual si lo expongo a él, no me van a cachar a mí, ¿sabes? Entonces yo siento que era su forma como de que no los cacharan a ellos o de no aceptarse ellos. Entonces me empezaron como a señalar, ¿no? Me empezaron a pasar cosas muy feas y yo me sentí como muy traicionado porque eran como los únicos amigos que tenía. Ya para cuando pasó esto ya era el final de la preparatoria. Entonces salimos de la preparatoria todo y a mí me sirvió mucho como para decir, ok, carpetazo, ya no voy a ver a estas personas. Las borré como de todas las redes sociales. Bueno, en ese entonces que existía nada más Hi5, ya las borré de Hi5 y de Messenger y todo lo que existía como en ese entonces. Y dije como de, ok, ya no quiero saber de esas personas. Y decidí como empezar desde cero, ¿no? Entonces fue que ahí ya por fin empecé a conocer justo por Hi5, que era lo que se usaba en ese entonces. Fue que empecé a conocer gente, bla, bla y todo. Y conocí a mi ex, así como a mi primer güey, ¿no? Con él, así fue que empezamos a salir mucho. Yo pasé de ser una persona que no salía nada a salir diario con él. Así a todos lados, que sea un café, que sea al cine, que sea esto, que sea el otro. Entonces pues ahí mis papás ya empezaron a sospechar. Que como dice Luis, yo también tengo la teoría de que en el fondo los papás siempre saben. No fue hasta un domingo, me acuerdo, o sea, porque a mí no me dejaban... Sí me dejaban salir siempre, pero era igual, era de así de tienes que pedir permiso y tienes que llegar a tal hora y no sé qué, ¿no? Entonces me acuerdo que un domingo no pedí permiso y me fui. Y llegué súper tarde. Aparte, no recuerdo, creo que no tenía celular o se le había acabado la pila o algo así pasó. El punto es que llegué a la casa como a las 12 de la noche en un domingo. Y mi mamá estaba fúrica, estaba súper enojada. Y por ende mi papá también estaba súper enojado. Entonces me empezaron a regañar por eso, ¿no? Porque, oye David, es que eres un irresponsable, ¿cómo te sales y no avisas? Bla, 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 como tú con toda la razón, ¿no? Entonces... de esas veces que eres adolescente y les empiezas a contestar y así. Entonces fue un pleito que tonto, la verdad, que se fue haciendo más y más grande. Hasta que mi papá así ya estábamos gritando y me dice como, ¿por qué sales tanto con ese güey? ¿Qué es tu novio? Y yo le grité, ¡sí! Y pues ya, así salí del closet con mis papás. Entonces, para mi papá fue un shock. Se quedó como de... Y en ese momento se acabó la discusión. Se fueron a dormir. Y pues ya, no, yo me quedé así como de... Uy. Ya me fui a dormir, como todo fue un shock para todos. Yo no podía creer que les había dicho, y pues ya ni modo, ¿no?
Entonces después de ese día, al día siguiente, como 2 semanas, hubo una época, mi mamá como que le costó mucho trabajo, pero lo intentó aceptar desde el principio. Pero a mi papá fue muy difícil. Me acuerdo que en general, al principio, en general los primeros días fueron unos días muy feos, porque era como que me decían como, ay, es que en qué fallamos, es que qué hicimos mal, no sé qué. Y eso para un niño de 16 años, yo sí sentía que les había fallado. O sea, yo sí sentía que, pues que ya, que era el peor hijo, que había arruinado todo, no sé qué. Y pues ya no sabía qué hacer, ¿no? Estaba como de, pues ya lo arruiné todo y me sentía muy mal, ¿no? Y después de ese periodo, como que mi mamá intentó aceptarlo un poquito más. Pero mi papá pasó de eso, de estar muy decepcionado, o decirme que estaba muy decepcionado, a estar como enojado. Literal no me hablaba, no me dirigía la palabra. O sea, solo me hablaba cuando tenía que hacerlo. Y pues ya que, como yo no entré a la universidad de inmediato porque no me aceptaron, fue una época de muchísimo crecimiento personal, porque por primera vez me vi solo, ¿sabes? O sea, porque aunque tengas a tu güey, lo que sea, no es lo mismo. Estás como solo. Y estuvo bien, o sea, porque aprendí muchas cosas, aprendí como, pues, aventarme a la vida, hacer cosas, ¿sabes? Como aprendí a ser yo. Y siento que esa fue la época como que empecé a agarrar mi identidad, de decir como de, pues sí, qué chingados, ¿sabes? O sea, ya que es lo peor que me puede pasar. O sea, no tengo amigos y como mis papás de todos modos ya me mandaron por un tubo, entonces... Y después, así pasó, y después corté con este güey la chingada. Y pues ya me regresé a mi casa. Y poco a poco las cosas se fueron acomodando. Mis papás como que empezaron a conocerme más. Porque yo me imagino que también tenían un estereotipo. Ahora los entiendo, ¿sabes? Ahora, en ese entonces me costaba mucho trabajo. Pero ahora que lo veo a la distancia, también entiendo que ellos, como yo, tenían un estereotipo de lo que es ser gay. Entendí que lo que tenían era miedo. Que ellos pensaban que yo, al haber elegido este estilo de vida, iba a vivir una vida como muy mala, ¿sabes? Como lo que se piensa o lo que se ve en la tele. O sea, fue un proceso para mí, para mis papás. Como llegar a este punto fue una estira y afloja, como de, pues, de conocernos de nuevo, de otra vez tener una relación. Y cuando llegas a ese punto te da una fuerza enorme, porque cuando ya, o sea, ya ahora que tengo la fortuna de tener amigos que me quieren por lo que soy y mis papás que me aceptan total y que ya todo es real, o sea, genuino, y como que de repente el mundo se abre y todo empieza a tener mucho sentido. Al final lo valió completamente, o sea, yo la verdad siento que yo estoy muy agradecido que haya pasado toda esa época como oscura de mi vida, porque ahora el premio fue ese, ¿no? Tener una relación tan fuerte con mis papás y de la cual yo estoy muy agradecido. Entonces, yo la verdad les digo que si están como están justo en esa época de salir del closet o apenas van a salir del closet, es como, o sea, de verdad, aunque suene muy cliché, como aguanten vara. De verdad, al final del día es lo mejor que pueden hacer. Porque de repente el mundo se abre y todo se vuelve genuino. De repente puedes amar a la persona que realmente quieres. De repente tus amigos te quieren exactamente por como eres. Y de repente tus papás te quieren así como eres. Y como que todo empieza a funcionar. Y ya no, llega el punto donde empiezas a ser tú mismo. Puede ser como se te antoje. Y eso es oro puro, se los juro. Entonces, pues bueno, esa fue mi historia de salir del closet. Por favor, asegúrense de checar el video de Miki y el video de Luis. Déjenme por favor un comentario, una video respuesta de cómo fue su salida del closet. Y bueno, nos vemos. Chao.